¿Cómo se aprueba una materia? Una materia se puede aprobar, por un lado, ¿sí? Con la cursada, ¿sí? Más un final regular. Por otro lado, la materia se puede aprobar con la promoción. Esto cabe aclarar que no lo tienen todas las materias, ¿sí? Y esta promoción lo que les permite es luego no tener que rendir un final libre, un final regular, perdón. Ahora vamos a ver qué son finales, ¿sí? Vamos a partes. O otra forma de poder aprobar una materia es rindiendo un final libre, ¿sí? Como pueden ver, ahí les dejamos un link con la información de las cursadas, según o sea, ustedes ahí van a poder ingresar a la página de la Facultad de Ciencias Exactas y después van a poder ingresar a las carreras que les corresponda para poder ver información sobre las cursadas, ¿sí? Información acerca del contenido de la materia, ¿sí? Qué se va a ver en cada materia, los contenidos mínimos que tienen esas materias, para que tengan un pantallazo, ¿sí? Entonces, estas materias, ¿sí? En nuestra facultad tienen una duración cuatrimestral, ¿sí? Y en la facultad tenemos 2 cuatrimestres. Ustedes van a escuchar el primer cuatrimestre, que es más o menos desde marzo a junio, el segundo cuatrimestre es desde agosto a fines de noviembre, principios de diciembre, ¿sí? Las materias, ¿sí? Pueden estar compuestas por 1, 2, 3 o más docentes, como pasa en el IBU, ¿sí? Que somos varios los docentes que están en la materia, y hay una cierta cantidad de alumnos que asisten a esa materia, ¿sí? Cada cátedra, es decir, cada materia, decide cómo organizar justamente o cómo dictar esas clases y cómo se aprueba esa materia. Por eso les mostramos acá las distintas formas de aprobar la materia. Hay materias que se aprueban con la cursada y luego el final regular, algunas con promoción y que después no se rinde el final regular. Y hay otras que, bueno, eso ya es libre elección de ustedes, que pueden rendir el final libre para poder aprobar la materia. Bueno, hasta ahí vamos, ¿se entiende? ¿Sí, no? Sí, sí. Buenísimo. Bien, entonces, ahora lo que es la aprobación de la cursada o la aprobación de la materia, ¿sí? Primero, ¿qué es una cursada, no? Las cursadas son básicamente las clases, ¿sí? Básicamente las cursadas es eso. Estas cursadas pueden ser prácticas teóricas o teóricos prácticas, eso depende un montón de las carreras. En exactas ahí la mayoría son teórico-prácticas, ¿sí? O algunas por ahí sí son por ahí más teoría y después práctica, pero la gran mayoría son teórico-prácticas. Es decir, primero se explica la teoría y en esa misma clase también se ven algunas cuestiones prácticas, que es como a ustedes les está pasando con matemáticas, ¿sí? Ahora, o con fundamentos, perdón, ¿sí? Son teórico-prácticas, tienen una parte teórica y después una parte práctica, ¿sí? Bueno, claramente tiene que estar establecido de antemano, ¿sí? Cómo va a ser esa cursada, estas cuestiones que les digo de cómo se va a aprobar la cursada, todo eso tiene que estar bien asentado de antemano para lo que es aprobar la cursada, ¿sí? Y en lo que es en esta cursada se estudia o se ve o se intenta por lo menos ver todo el contenido que contempla la materia, ¿sí? Bien. Bueno, esto como les comentaba recién, que en nuestra facu las materias duran un cuatrimestre y bueno, acá pueden ver las distintas cátedras que hay en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿sí? Acá pueden buscar las cátedras que les corresponden, es decir, las materias que les corresponde a, a la carrera que ustedes estén estudiando. Por ahí me van a escuchar decir cátedras o materias, es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos, decir o cátedra o materia es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se aprueba una cursada? Esto ya lo vengo diciendo, ¿sí? Para aprobar la cursada, ¿sí? Perdón, antes le dije cómo aprobar una materia. Ahora vamos a ver cómo se aprueba una cursada, ¿sí? Para aprobar una cursada es, bueno, aprobando los parciales, es decir, aprobando los exámenes, que estos exámenes pueden ser un solo parcial, pueden ser 2 parciales o pueden ser 3 parciales, eso va a depender de cada materia, o aprobando los recuperatorios, que puede ser un recuperatorio, 2 recuperatorios o 3 recuperatorios, lo mismo, eso depende de cada materia, o bien aprobando el prefinal, que el prefinal sí es un solo recuperatorio, ¿sí? En donde se ve todo el material, o perdón, se rinde
todo el material que se vio en la materia, a diferencia del recuperatorio, que por ahí puede ser que la cátedra decida que solamente se recupera uno de los parciales en los que les fue mal, ¿sí? En cambio, el prefinal rinden todos los contenidos de toda la materia. Por eso es prefinal, porque es casi como un final, ¿sí? Por otro lado, lo que tienen los finales en nuestra facultad, por lo menos, ¿sí? Es que la mayoría suelen ser parciales prácticos, no tenemos parciales teóricos, ¿sí? Es decir, que la mayoría va a ser de resolver ejercicios, no va a ser de responder. Va a haber teoría, sí, pero no tanto de tener que escribir, ¿sí? Sino más de tener que resolver, o por ahí verdaderos y falsos, o teoremas, ¿sí? Esas cosas así. En el caso para aprobar las materias, la nota, digamos, con la cual se aprueba un parcial es con un 4, ¿sí? Que esto no implica que es el 40%, sino muchas veces es un 60% o a veces, si la cátedra lo decide, es más. Entonces, no es que ustedes tienen que, porque se sacaron un 4, significa que tuvieron un 40% del examen bien, sino es que probablemente la gran mayoría usa el 60%, es decir, que tuvieron un 60% bien. Esto es más que nada para poder distinguir a quienes se sacan, digamos, buenas notas, es decir, es difícil llegar a las buenas notas, pero bueno, es para poder destacar a esas personas que logran realizar todo el examen correctamente, ¿sí? A diferencia por ahí de la escuela, donde por ahí ya no se notaba tanto la diferencia en cuanto a porcentaje de respuestas correctas, ¿sí? Que hacía que tengas una buena nota. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Bien, entonces, después otra forma en la cual se puede aprobar una materia es asistiendo a clases, ¿sí? Esto es si la materia lo pide, como por ejemplo IBU, ¿sí? Nosotros le pedimos que para aprobar la materia tengan un cierto porcentaje de asistencia a clases. Entonces, esto es muy dependiendo de cada materia, ¿sí? Si se pone la aprobación, digamos, con un cierto porcentaje de asistencia o no. Esto por ahí a veces es bastante complicado para cuando son cursos muy grandes, porque al no tener aulas es difícil a veces pedir la asistencia. Pero muchas cátedras los primeros años suelen pedir asistencia obligatoria en un cierto porcentaje, ¿sí? Eso también lo decide cada cátedra o cada materia. Y otra de las opciones que puede ser que les pidan para aprobar la materia es entregar algún trabajo práctico, ¿sí? O trabajos prácticos a lo largo de toda la materia o un solo trabajo práctico, además de los parciales, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces estas cuestiones de entregar trabajos prácticos no es una condición limitante para que ustedes puedan rendir los parciales, ¿sí? Ustedes pueden rendir los parciales a pesar de que no hayan entregado esos trabajos prácticos, ¿sí? Después se verá cómo se resuelve, si se presentan o no esos trabajos prácticos y demás. Pero ustedes no tienen ningún tipo de condición que los limite para poder participar o, digamos, rendir el examen parcial, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, es bastante importante. Y bueno, ¿qué es un examen parcial? Básicamente un examen parcial es un examen que puede ser escrito o oral. Mayormente en nuestra facultad los exámenes parciales son escritos, como les contaba, como es bastante práctico y hacer ejercicios suele ser escrito. Se pueden tomar, como ya les dije, uno o más parciales, ¿sí? Por el cuatrimestre. La gran mayoría suele tomar 2 parciales, rara vez alguna materia toma 3 parciales, puede pasar, pero rara vez. Y bueno, la cantidad de parciales y qué se evalúa en cada uno de ellos siempre se los presenta o la cátedra se los dice al inicio de la cursada, ¿sí? Así que es muy importante que cuando ustedes arranquen la cursada, el primer día que les van a decir todo esto, toda esta información de cuántos parciales van a tener, la fecha de los parciales, si tienen que asistir o no a clase obligatoriamente, si tienen que entregar o no trabajos prácticos y demás, se va a decir en la primera clase. Así que es muy importante que asistan a la primera clase y que presten mucha atención, ¿sí? A todas las consignas y a todos los requisitos para aprobar la materia. Es muy importante eso, ¿sí? Y bueno, eso va a variar mucho de una materia a otra, porque al cada una elegir cómo se aprueba la materia va a variar mucho, ¿sí? Perdón, la cursada. Y bueno, acá le dejamos a modo de ejemplo, son fechas viejas, ¿sí? Del año pasado, pero bueno, como para que vean más o menos en qué fechas suelen estar los parciales. Suele haber semanas en donde se rinden parciales, ¿sí?
Y bueno, más adelante lo vamos a ver, pero hay ciertas fechas que tienen que respetar entre parciales y parciales, entre recuperatorios y parciales, las materias, ¿sí? Tanto para entregar la nota como para que ustedes tengan tiempo de estudiar, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, se lo vamos a subir como una actividad. Pero bueno, eso es otra cuestión que ustedes está bueno que tengan en cuenta porque es muy importante para que también se puedan organizar. Ni hablar de tener en cuenta la fecha de los parciales, ¿sí? A medida que se las vayan diciendo, porque también, lo vamos a ver más adelante, pero no pueden tener parciales que estén, si no recuerdo mal, dentro de las 48 horas. Es decir, no les pueden tomar en una misma cuatrimestre que estén cursando, por ejemplo, el primer cuatrimestre del primer año, ¿sí? Los parciales de ese cuatrimestre y ese año tienen que estar con una diferencia de 48 horas entre parciales, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes cuando vayan tomando nota, vayan también avisándole a los profesores esto, si es que les coincide o algún día o alguna fecha no está bien, también ustedes se lo den avisos. Esto suele estar programado por los profesores y no suele pasar, ¿sí? Suelen hablar entre ellos como para que no se les junten las fechas de los parciales y tengan tiempo de estudiar entre parcial y parcial. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien que me diga, ok, algo? ¿Los estoy durmiendo? Bien. De 10, de 10. Genial. Por ahí les voy a pedir que me hablen, porque al estar yo sola no tengo nadie que esté mirando el chat, ¿sí? Así que si alguien me puede contestar, aunque sea un sí, así yo me quedo tranquila. Y reitero, si tienen consultas, me levantan la manito que está acá en el Meet, así yo puedo volver a la videollamada, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, una vez que ustedes estén inscritos en la materia por el CIU Guaraní, que les mostramos con anterioridad en una de las actividades cómo deben hacerlo, ¿sí? Ya van a estar habilitados para poder presentar, es decir, una vez que ustedes estén inscritos mediante el Guaraní a la materia que quieran cursar, ya ustedes van a estar habilitados para rendir los parciales, los recuperatorios, los prefinales, etcétera, ¿sí? Una vez que ustedes aprobaron la cursada, que ahora lo vamos a ver, ahí sí ustedes pueden anotarse en el caso que la materia sea, que la aprobación de la materia sea solamente con cursada, ¿sí? Luego que aprueben la cursada van a poder presentarse y anotarse al final. Pero primero tienen que aprobar la cursada, en el caso que sea una cursada regular, ¿sí? Primero anotarse, primero aprobar la cursada y después se van a poder anotar al final. Entonces, un poco resumiendo, ¿sí? Lo que venimos viendo, porque por ahí es bastante difícil de verlo así todo separado. Nosotros lo que tenemos es la materia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, no sé, imaginemos Web 1, ¿no? Está la materia Web 1. Esta materia Web 1 tiene una cursada, es decir, tiene clases a las cuales ustedes, si son obligatorias, tienen que asistir, o si no son obligatorias, ustedes eligen o no asistir. La cursada va a tener un parcial, ¿sí? Si ustedes desaprueban ese parcial, van a tener una instancia de recuperación, ¿sí? Imaginemos que la materia decide tener 2 parciales. Entonces vas a tener un segundo parcial, ¿sí? Primero se hace el parcial, digamos, cronológicamente, va a ser primero el parcial, después el recuperatorio de ese primer parcial, y después vamos a pasar a tener el segundo parcial, en el caso que sean 2, ¿no? Si es que les va mal en ese segundo parcial, van a tener una segunda instancia, ¿sí? De recuperación de ese parcial, ¿sí? De ese segundo parcial que tuvieron. En el caso que les haya ido mal, tanto en el recuperatorio del primer parcial como en el recuperatorio del segundo parcial, va a haber una tercera instancia de recuperación que es el prefinal, que como les decía, es una única instancia en donde se juntan todos los contenidos, en este caso, por ejemplo, de los 2 parciales. Por eso es prefinal, ¿sí? Porque se asemeja mucho a un final, porque ya se ven, por ahí no todos, pero la gran mayoría de los contenidos de la materia, ¿sí? Bueno, como les venía comentando ya, esto puede variar según cada materia. Elige cuántos parciales se van a exigir. Puede ser 1, 2 o más. Y lo mismo con los
Bueno, con los recuperatorios sí o sí les tienen que dar la misma cantidad de los parciales, ¿sí? Eso también tenerlo en cuenta. Pero bueno, es importante que sepan que tienen esta instancia de prefinal que, cabe destacar, no todas las facultades lo tienen, ¿sí? Algunas solamente llegan a la instancia de recuperatorio y si le va mal en el recuperatorio pierden la materia, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Eso es lo más importante. Sí. Perfecto, gracias. ¿Cada cuánto hay parciales? Pregunta Cristian. Eso va a depender de cada materia, ¿sí? La mayoría suele tener 2, así que suele haber una distancia de 1 mes entre parcial y parcial. Pero a los 15 días, en el caso que te haya ido mal, es muy probable que tengas el recuperatorio. Así que puede ser que tengas el parcial, a los 15 días el recuperatorio, a los 15 días el segundo parcial, y si te fue mal, a los segundos días tenés, a los 15 días tenés el recuperatorio de ese segundo parcial. Y en el caso de que te haya ido mal, en ambos recuperatorios, en las mismas fechas que son los primeros finales, está la fecha de prefinal, ¿sí? Sí, Cristian. Ay, los dos Cristian. Bueno, Cristian Santellán, que primero levantó la mano. Sí, ¿qué pasa si perdemos la materia? Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Si se pierde la materia, se tiene que volver a cursar, o otra de las posibilidades es rendir el final libre, ¿sí? Que ahora se los voy a explicar un poquito más, pero no lo recomendamos rendir libre a los finales. Ahora cuando lo entremos en ese tema les explico un poquito más el por qué. ¿Alguna consulta más, Cristian Santillán? No, gracias. Bien. Cristian Rodríguez, sí. Cristian Rodríguez, ¿tenés alguna consulta? Hola, sí, ahí mandé por mensaje. Sí, más. Ay, ¿me podés repetir? Porque yo pierdo el hilo de los mensajes porque no los puedo ver. ¿Se puede pasar a un recuperatorio sin haber estado en la primera instancia? O sea, ¿está esa posibilidad? Sí, totalmente. ¿Qué sucede? Si vos no te presentás al parcial, o muchas veces lo que sucede es que vos te presentás al parcial y te das cuenta que no estabas listo, entonces por ahí muchas veces los docentes dan un ratito como para pasar el ausente, ¿sí? Eso también a veces pasa en los finales. Suelen dar 5 minutos para que se lea el examen y decidir si te presentás o no. Por ahí eso suele suceder más en los finales que en los parciales. Si no asistís y no tenés ningún tipo de certificado de salud o de trabajo, directamente vas a pasar la instancia de recuperación. Si vos tenés algún tipo de certificado, la cátedra tiene la obligación de primero tomarte el parcial y después tomarte el recuperatorio, ¿sí? Gracias. De nada. Y alguien más había levantado la mano. Juan, no recuerdo el apellido. No sé, capaz que ya contesté la pregunta. Sí, no, te iba a preguntar si el prefinal es para todos o solo para aquellos que les fue mal en los en los dos recuperatorios. Exactamente, es simplemente para los que les fue mal en los recuperatorios. Ah, Si listo, ustedes gracias. se presentan al parcial, lo prueban, y se presentan al segundo parcial y lo prueban, la materia quedó aprobada, ¿sí? Los recuperatorios y el prefinal es simplemente para la gente que les fue mal, ¿sí? Impecable, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿O seguimos? Aprovechen ahora a hacer todas las preguntas, ¿sí? Sí, Cristian. El final, ¿sí o sí hay que hacerlo o cuando aprobar los parciales ya está aprobado? Eso depende de, como vimos, a ver, lo vuelvo un poquito para atrás, depende de cada cátedra, ¿sí? Habíamos visto que la cursada se puede aprobar, la materia se puede aprobar con las cursadas más rindiendo un final o con la promoción, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, que la promoción lo que hace es tener el beneficio de al final de la materia, es decir, cuando aprobaron la cursada, no tener que rendir un final, ¿sí? Es decir, para aprobar la materia, en el primer caso, ¿sí? Tienen que haber aprobado
la cursada, los parciales de la cursada, y a su Sí. vez tener que haber aprobado el final regular. Otra opción, que no todas las cátedras lo tienen, es aprobar la materia, ¿sí?, con la promoción. La promoción, ahora lo vamos a ver, tiene algunas características, ¿sí?, que hacen que tengas el beneficio de, una vez que pasó la cursada, ¿sí?, que pasó ese primer cuatrimestre y aprobaste con esas condiciones, no tengas que rendir un final regular, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, que por ahí más bien. gráfico, por ahí así es difícil, pero ahora lo vamos a ver bien gráfico, porque es bastante complejo, ¿sí?, de entender, no es fácil. Listo. A ver, vamos a volver. Nos habíamos quedado acá, en promoción. Aprovechamos. Y así se entiende mejor, ¿sí? La promoción, ¿sí? Como les dije, y lo voy a remarcar bastante porque es para que también el día que ustedes en la primera clase lo tengan presente, no todas las materias lo tienen, ¿sí? No todas las materias ofrecen la posibilidad de promocionar. La promoción sí es una forma, otra forma distinta de aprobar una materia en donde, además de aprobar los parciales, ¿sí?, la cátedra pide algunas condiciones extras para poder aprobar la cursada y, a su vez, al final no tener que rendir, al final de la cursada, no tener que rendir el final libre, el final regular, perdón, ¿sí? Algunos de los requisitos que suelen poner las materias para poder promocionar, además de aprobar los parciales, suele ser que las notas de los parciales, ¿sí?, sean mayores a 7, lo cual, si imagínense, llegar a un 4 es un 60%, significa que se pide un porcentaje bastante alto, ¿sí?, de aprobación en el parcial. Algunos también lo que piden es que durante todo el cuatrimestre se van tomando parcialitos, cada semana o cada 15 días, o eso también va variando, y que tengan un cierto porcentaje de aprobación de esos parcialitos. No sé, por ejemplo, son 10 parcialitos y tienen que tener aprobado 8 para poder promocionar. Además de, por ejemplo, sacarse más de 7, ¿sí? Es decir, les van a poner varias condiciones y ustedes tienen que cumplir todas las condiciones, ¿sí? No basta con que cumplan una sola de las condiciones. Es decir, si se sacan 7 en todos los parciales que toma la cátedra, pero en los parcialitos nunca fueron o le fue mal, entonces ya la promoción no la pueden tomar, ¿sí? Van a aprobar la cursada, pero no van a promocionar, es decir, no van a quedar exentos de rendir el final regular y sí lo van a tener que rendir, ¿sí? Algunas de las otras cuestiones que las cátedras pueden plantear para la promoción son la entrega de trabajos, porcentaje de asistencia de clases o algunas otras cuestiones que la materia proponga, como por ejemplo, no sé, ciertas porcentaje de asistencia a laboratorios o porcentajes de presencialidad en clases prácticas o porcentaje en teóricas, ¿sí? Eso va a variar según cada materia. ¿Se entiende? Si no se entiende, dígamelo, sí, lo vuelvo a explicar, no hay problema, pero dígamelo. Sí. Bien, perfecto. Entonces, la gran pregunta es qué pasa si no promociona, ¿sí? No va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que, bueno, ya van a tener aprobada la cursada y lo que les va a quedar es rendir el final regular, ¿sí? Otra por ahí pregunta que surge es, ¿y qué pasa si desaprueba la cursada, que le hicieron recién uno de sus compañeros? Se vuelve a cursar la materia, ¿sí? Se recursa, como se dice. Se recursa en otro cuatrimestre, que la mayoría de las veces es en otro año, es decir, van a tener que, si cursaron en el primer cuatrimestre, van a tener que esperar al primer cuatrimestre del próximo año, o algunas carreras sí pueden cursarlas en el siguiente cuatrimestre, pero no todas las carreras tienen eso. Así que, bueno, nada, en el caso que se desapruebe la cursada, es decir, que no aprueben los parciales, no aprueben los recuperatorios, no aprueben el prefinal, y si era promocionable, no cumplieron las condiciones, ¿sí? Se recursa la materia. Esto es en el caso de que no aprueben ningún parcial. Se tiene que volver a cursar la materia, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, acá un meme una de las chicas puso, que está bueno. Por ahí nada, aclarar algo, recursar una materia es más normal de lo que por ahí se piensa, ¿sí? Es muy normal que se recurse una materia
creo que es menos común que alguien no recurse una materia, porque a veces son demasiados contenidos, a veces demasiadas la cantidad de materias, o por ahí alguna materia que nos cuesta más que otra, ¿sí? Entonces hay que volverla a hacer y volverla a ver para volver a ver los contenidos de otra manera, ¿sí? Por ahí ya viéndolos una primera vez, ya la segunda vez se los ve distinto. Así que bueno, no se preocupen, si más adelante les toca recursar una materia, ya les digo, es bastante común. ¿Hasta ahí alguna pregunta con el tema de promoción? Creo que No. hasta ahí vamos, ¿no? Si nadie sumó más preguntas al chat. Bueno, ahora vamos a ver qué es un final, porque yo les hablaba de final, pero ¿qué es un final? ¿Sí? Un final es básicamente también un examen que puede ser escrito o oral. Depende mucho de las carreras, ¿sí? Por ahí en la que están ustedes va a ser la mayoría de los finales escritos, ¿sí? Por ahí los chicos que son, no hay acá, pero los chicos que son de las carreras de grado, de las licenciaturas, suelen tener más exámenes orales que escritos, ¿sí? Y en estos exámenes lo que se rinde o se expone es justamente todo el contenido que se vio en la materia, ¿sí? Muchas veces se toma contenido que estuvo como más allá del contenido de la cursada, ¿sí? No suele pasar en nuestra facultad, pero sí en otras facultades, ¿sí? Es decir, si son 12 módulos o 12 capítulos, ¿sí? Y se llegaron a ver 10 en la cursada, algunas carreras toman esos otros 2 módulos, ¿sí? O esos otros 2 capítulos en el final, a pesar de que no se vieron en la cursada. Reitero, no suele pasar en nuestra facultad, ¿sí? Pero bueno, sepan que es algo que puede llegar a pasar. Por eso les recomiendo que en el caso de que ustedes les pase que no vieron todo el contenido, les consulten antes de rendir el final a los docentes a ver cuál es el contenido que va a ingresar. Muchas veces lo que les dicen es simplemente ingresa el contenido que se vio durante la cursada. Si ustedes no llegan a ver todo el contenido, o esos contenidos que no se llegaron a ver, no se los suelen tomar. Pero reitero, recomiendo que antes de rendir un final, si no se llegó a ver todo el contenido planeado, hablen con los docentes para saber cuáles módulos o cuáles capítulos estudiar, ¿sí? Y una vez que ustedes aprueban este examen final, este examen final, ahí sí ustedes aprueban la materia, ¿sí? Hay ciertas fechas en las cuales se pueden rendir estos finales, ¿sí? Estas fechas ya están publicadas, ¿sí? Estas fechas son semanas en donde no hay actividad, es decir, no hay clases, y es una semana completa en donde se rinden solamente finales. Ustedes, como están todavía cuando ingresen el primer cuatrimestre, claramente no van a poder rendir ningún examen final porque no van a haber aprobado ninguna cursada. Entonces no les va a pasar. Pero ya el segundo cuatrimestre sí les va a pasar que va a haber una semana en donde no van a tener cursadas porque va a ser lo que se llama mesa de finales, ¿sí? Esas semanas completas en donde se rinden finales se las conoce como mesa de finales. Y son fechas que ya están en el calendario académico, ¿sí? Por otro lado tenemos 2 tipos de finales que se los mostré antes, ¿sí? Uno es el final regular, que se rinde una vez que se aprobó la cursada, ¿sí? Bueno, si se aprobó la cursada o, por ejemplo, si fue promocional y no llegaron a cumplir los requisitos, tienen que rendir el final regular. Y por otro lado está el final libre, ¿sí? Que se puede rendir sin haber cursado la materia y sin haber aprobado los parciales, ¿sí? En general este no lo recomendamos porque es mucho más complejo, ¿sí? En el caso de las tecnicaturas suelen tener primero un examen más práctico, ¿sí? Y si se aprueba ese examen práctico o ese trabajo práctico, sí pasan a una instancia de final oral o escrito, ¿sí? Pero bueno, eso, tengan en cuenta, más teórico, ¿sí? Tengan en cuenta eso también, que los finales son más teóricos que prácticos. Y que bueno, no recomendamos esta modalidad porque es bastante más compleja. Si ustedes, por ejemplo, cursaron la materia y desaprobaron todos los parciales, es poco probable que puedan aprobar un final libre porque significa que no lograron comprender o no lograron llegar a adquirir todo el conocimiento durante la cursada que requería como para aprobar la misma, ¿sí?
Entonces, no es una instancia que nosotros recomendamos rendir, pero bueno, eso queda así en decisión de cada uno de ustedes. Por ejemplo, en todo lo que fue mi carrera, yo nunca rendí un final libre, ¿sí? Porque sé que implicaba mucho más estudio que un final regular. Así que bueno, siempre recomendamos que primero hagan la cursada, aprueben la cursada y después rindan el final regular. ¿Se entiende la diferencia entre final regular y final libre? Sí. ¿Sí? Acá preguntan, ¿los finales también tienen que tener 48 días? Sí, creo que son también 48 horas. Y siempre recuerden que es de un mismo año, ¿sí? Y una misma carrera. Si, por ejemplo, están en segundo año y se anotan a un final de primero y a uno de segundo, no van a tener esa diferencia de horario, ¿sí? Igualmente eso se ve bien en lo que es derechos y deberes, que lo vamos a subir la semana que viene, ¿sí? Bien todos esos horarios, porque a veces suelen ir modificándose la cantidad de tiempo entre finales y entre parciales, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, seguimos porque fue media atrasada y todavía nos queda un tramito. Entonces, ¿cuándo se rindan los finales? ¿Sí? Los exámenes finales, tanto regular como libre, se rinden en estas mesas o en estas fechas especiales que le comentaba, que son las mesas de finales y donde se suspenden las clases. En el caso de nuestra facu hay 9 llamados, no todas las facultades tienen la misma cantidad de mesas o llamados, por ahí van a escuchar decirlo de esas dos formas, ¿sí? Son sinónimos. Mesa de finales o llamados son sinónimos, es decir, son esas semanas en donde no hay clases y se rinde finales. Ahí en ese link, nosotros esta filmina después se las vamos a subir a la plataforma para, si la quieren volver a ver, lo pueden hacer, van a tener el link, ¿sí? Donde en el CIU Guaraní, una vez que ustedes puedan empezar a rendir finales, esas fechas ya las van a tener, ¿sí? Y bueno, van a poder saber de antemano los horarios y demás que hay entre los finales. Y, perdón, hoy te dije que los finales tenían que tener 48 horas y no tienen que tener 48 horas, ¿sí? Los finales sí se pueden, eso después lo chequeamos, pero me parece que los finales, ya no recuerdo, pasó tanto, que no tienen que haber 48 horas entre finales, ¿sí? Por eso es solamente una semana. Están sí organizados de una manera para que no se solapen, pero bueno, eso lo vamos a ver bien en derechos y deberes, ¿sí? Pero en los finales, no. Sí, en los parciales hay 48 horas entre exámenes, pero en los finales no. Alde pregunta, si aprobás la cursada, pero no al final, ¿podés pasar a la cursada de las materias del próximo cuatrimestre en caso de que sean correlativas? Sí. Lo vamos a ver más adelante, sí, se los muestro más adelante, si no nos adelantamos, pero sí, vas a poder cursar la materia si aprobaste la cursada, ¿sí? Eso no va a haber problema. También igual depende de los planes de estudio. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? No, esas son cosas que se las quiero mostrar más adelante porque son bastante gráficas la forma que las tenemos ahora para presentárselos. Y bueno, para poder anotarse a los finales, se tienen que anotar a través del CIU Guaraní, ¿sí? Que bueno, el CIU Guaraní ya se los mostramos cómo anotarse a un final y siempre les recomendamos que cuando se anoten, bueno, además de que elijan la mesa que más les convenga, siempre descarguen los comprobantes de la inscripción a los finales, porque si pasó algo con el sistema o hubo algún problema, es el comprobante de que ustedes se anotaron y que los dejen rendir, ¿sí? No suele pasar, pero por las dudas siempre tengan descargado el comprobante, por más que lo tengan en el celu, ¿sí? Tengan el comprobante de inscripción al final. ¿Alguna otra consulta? Bien, bueno, supongo que no. Seguimos, entonces. Resumiendo todo lo que vimos hasta ahora. Nosotros tenemos, ¿sí? La materia, por ejemplo, como volvemos a Web 1, ¿no? Esta materia tiene una cursada, tiene clases, a las cuales hay que asistir o no según el docente. Esta cursada puede ser promocionable o no promocionable, ¿sí? En el caso que sea promocionable, podemos aprobarla, ¿sí? O desaprobarla, ¿sí? En el caso de que aprobemos la materia, si ya tenemos la
la materia promocionada. ¿Y qué pasa si ya tenemos la materia promocionada? A ver si me entendieron. ¿Qué pasa si ya promocioné la materia? ¿Qué beneficio tengo? No tener que rendir el final, ya está. La materia está Exactamente. Tenés que darle final. Exactamente. Bueno, acá les aparece no promocionar. Una vez promociono, no solo que no rindo el final, sino que ya tengo la materia aprobada, ¿sí? Ya está, la materia quedó aprobadísima, ya no la tengo que volver a hacer hasta unas ciertas fechas, que lo mismo, eso se ve en derechos y deberes, ¿sí? Que es otra cosa a tener en cuenta. Y en el caso de que la materia sea promocionable y yo no logre promocionar porque no cumplí alguno de los requisitos, ¿qué pasa? Tengo que Pasás rendir el al final para final. la materia. Tenés que dar el final. Sí. Exactamente, tengo que rendir el final regular. Muy bien, perfecto. En el caso de que me presenta el final regular, puedo aprobar y una vez que apruebo, ya aprobé la materia, ¿sí? Al igual que la promoción. O puedo desaprobar. En el caso de que se apruebe un final regular, ¿sí? No pasa nada. Pues se pueden presentar 3 veces a rendir un final y desaprobar esas 3 veces. A la cuarta vez que se presentan al final y lo desaprueban, ahí sí, bueno, por ahí ahora no les aparece, pero ahí sí van a tener que recursar la materia, ¿sí? Ahora va a aparecer la flechita, por ahí me adelante un poquito. En el caso que la materia sea promocionable y yo desapruebe los parciales, tengo que volver a cursarla, ¿sí? Es lo mismo que cuando no es promocionable, ¿se entiende? En el caso de que la materia sea no promocionable, puedo aprobarla y en el caso de aprobarla tengo que rendir el final, al igual que sucede cuando no promociona. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Puedo aprobar o desaprobar. En el caso de desaprobar, tengo hasta 3 veces. A la cuarta vez que rindo mal, tengo que recursar la materia, ¿sí? A la cuarta vez que rindo mal, el final regular. En el caso que la materia no sea promocionable y desapruebe, esto que les decía recién, sí, tengo que recursar la materia, lo preguntó uno de sus compañeros. En el caso de que la materia decidan rendirla con un final libre, sí, puede pasar lo mismo, pueden aprobarla, en el caso de que se aprueba la materia, y en el caso de desaprobarla, pueden volver a rendir el final libre, o bien lo que pueden hacer es cursar la materia, ¿sí? Parece un caminito acá muy fácil, muy recto, pero la verdad es que es bastante complejo rendir un final libre, ¿sí? Como les comentaba, por ahí son de más instancias y que tienen una mayor complejidad porque el docente no pudo hacer un seguimiento de ustedes, de cómo fue su conocimiento, ¿sí? A lo largo de la cursada, así que suelen tener esta complejidad por ahí de más en relación a un final regular, ¿sí? Cristian, sí, decime. Sí, el final regular, si Sí. no lo aprobás, ¿cada cuánto tenés tiempo de rendirlo? ¿Cada Por cuánto ejemplo, te das? claro, por ejemplo, ahora en lo que es febrero hay mesas de finales para los chicos que ya están cursando. En febrero hay 2 mesas, es decir, hay 2 semanas en donde se rinden finales y hay una más en marzo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy y me presento en febrero, rindo mal, me puedo volver a presentar en la otra mesa que hay en febrero, no hay ningún problema. Vos te puedes presentar en todas las mesas seguidas, eso no hay ningún problema. Es más, a veces es lo recomendable, porque muchas veces falta un poquito para aprobar un final y por ahí creo que son unos 15 días que hay entre mesa y mesa. Con esos 15 días lográs terminar de comprender o de estudiar todo el contenido que faltaba para poder aprobar el final y te volvés a presentar en esa segunda fecha. En el caso que esa segunda fecha te volvió a ir mal, tenés esa tercera mesa que te podés volver a presentar, ¿sí? No hay problema. Lo que sí es, tenés una sola fecha para presentarte por semana o por mesa, ¿sí? Por semanas que hay finales. No es que en una semana vos tenés 3 o 4 veces para poder presentarte al mismo final. Vas a tener una semana donde tenés una sola posibilidad de presentarte a todas las materias que te permita rendir. ¿Se entiende? Y son 3 veces que podés probar. Son, exacto, 3 veces. A la cuarta vez te puedes presentar una cuarta vez. Si esa cuarta vez la rendís mal, ahí sí tenés que recursar la materia, ¿sí? No en todas las carreras pasa,
pero en algunas los docentes, por ahí cuando están en esa anteúltima posibilidad, les suelen pasar el ausente para que ustedes puedan volver a presentarse otra vez. Reitero, no pasan todas las materias, pasan algunas, pero bueno, es para que no tengan que recursar la materia. Nada, es algo que a veces sucede, no siempre, pero a veces el profesor se apiada y pasa ausente en vez de pasar el desaprobado, ¿sí? Hernán, ¿nos podrías decir algo del examen ingreso? Si desaprobamos, ¿qué pasa? ¿Van a tomar todo, algunos temas? Eso lo vamos a decir más adelante, ¿sí? Les vamos a dar toda la información. Pero sí, es muy probable que tengan que recuperar todo el contenido. Todavía no queremos adelantarles nada, ¿sí? Bien, sí, bravo por esos docentes, algunos que se ponen la camiseta y ayudan a los alumnos. Bueno, hasta ahí vamos, ¿sí? ¿Se entendió? Es muy importante esto porque es lo que van a necesitar durante toda la carrera. Porque esto también les va a ayudar a planificar, ¿sí? Más adelante cómo ir cursando y rindiendo los finales. Bueno, cualquier cosa, si no, me levantan la manita y me hacen la consulta. Otra cuestión a tener en cuenta, sí, es el promedio académico, ¿sí? El promedio académico es la nota del examen final, ¿sí? O en el caso que haya promocional es la nota de la promoción, ¿sí? No es la nota del parcial, ¿sí? Y, bueno, va a formar parte esa nota, ¿sí? Del examen final de lo que es el promedio académico. Hay algunos trabajos que requieren o que piden un cierto promedio académico o algunas carreras por ahí. Las licenciaturas o si alguno de ustedes se quiere dedicar a la investigación, esas cuestiones sí piden tener un cierto porcentaje, un valor de nota, de promedio académico, elevado. Suele ser, por ejemplo, arriba de 8. Pero bueno, no todos los trabajos lo piden, hay muchos trabajos que no lo toman en cuenta para nada el promedio académico, pero bueno, tengan en cuenta que la nota final o el promedio que van a tener, es decir, el valor final que van a tener cuando terminen la carrera de notas, que se va a promediar justamente todos los finales que ustedes rindieron, va a ser justamente eso, las notas de los finales y no de los parciales, excepto en las materias que sean promoción, ¿sí? En relación a eso de las promociones, hay algunas materias que te presentás al parcial, ¿sí? Te sacaste un 7, promocionaste, pero algunas te permite que te vuelvas a presentar para que puedas sacarte una mayor nota. Claramente que está el riesgo de desaprobar el recuperatorio y que después termines en prefinal, ¿sí? Porque suelen dejar la última nota que hay. Pero bueno, algunas cátedras, algunas materias dan esa posibilidad, ¿sí? Acá correlativas, que preguntó una de sus compañeras, ¿sí? Las correlatividades tienen como principal objetivo, ¿sí? Que ustedes puedan ir cursando la carrera en general y la materia, ¿sí? De una manera lógica, en donde ustedes van avanzando en la dificultad de los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, Web 1 con Web 2, ¿sí? Primero ven Web 1, que tiene menor dificultad de contenido, y pasan a Web 2, donde ya hay una mayor dificultad, y por eso se tienen las correlativas, es decir, tienen que aprobar la cursada de Web 1 para poder cursar o poder hacer la materia de Web 2, ¿sí? Porque necesitan primero el contenido que se les da en Web 1 para poder entender el contenido que se les da en Web 2, ¿sí? A veces hay correlativas que dicen, ¿qué tendrá que ver? Pero bueno, no, si tiene toda una lógica, ¿sí? Para que el aprendizaje vaya siendo de manera progresiva, ¿sí? Acá, bueno, podemos, si nos queda tiempo, lo vamos a ver, pero Today, por ejemplo, hay sistemas interactivos que tienen la página web, ¿sí? En donde ustedes pueden ver las correlatividades. Las correlatividades pueden ser por cursadas o por finales, ¿sí? Es decir, cursadas correlatividades por cursada sería aprobar la cursada, por ejemplo, de Web 1, ¿sí? Para poder cursar Web 2. Y para poder cursar en segundo año, configuración y desarrollo de aplicaciones en redes y base de datos, por ejemplo. Después está el requisito de haber aprobado la cursada y haber aprobado el final. Sí, que eso a ustedes se les va a dar recién, bueno, justo a ustedes, por la cantidad de años no se da,
pero en algunas carreras empiezan a tener el requisito de necesitar tener el final rendido para poder, es decir, por ejemplo, haber aprobado el final de Web 1 para poder rendir el final de Web 2. No es el caso de ustedes, ¿sí? Se lo estoy dando como ejemplo. Que es decir, que la correlatividad es final y final, ¿sí? En el caso de ustedes, eso no se da. Bueno, esta filmina que se la vamos... perdón, ustedes estaban viendo lo que no le estaban viendo y no me avisaron. Bueno, a ver si les puedo compartir. Ahí lo pueden ver. Si ustedes escuchan que yo hablo y no están viendo nada, avísenme, chicos, ¿sí? Vamos de nuevo. Por ejemplo, para cursar Web 1 necesitan, para cursar Web 2 van a necesitar la cursada aprobada de Web 1, ¿sí? Fíjense que con rojo dice las correlativas que tenemos. Y en el caso de, por ejemplo, interfaz de usuarios e interacción, van a tener que tener aprobadas las cursadas de Web 1, Web 2 y el taller de matemática computacional, ¿sí? Esto es muy importante que lo chequen porque les va a ir indicando cómo tienen que ir anotándose las materias en el caso que no puedan ir cursando todas las materias, ¿sí? Por cuestiones de trabajo, por lo que sea. Esto les va a ayudar a decidir qué materia hacer primero, ¿sí? Por ejemplo, acá les va a lo recomendable sería hacer Web 1 y taller de matemática computacional para poder cursar el segundo cuatrimestre de primer año, ¿sí? Es un ejemplo que les doy. ¿Se entiende? Bueno, esto igual les queda, ¿sí? En esta filmina se las vamos a subir y si aprietan en este dedito van a poder ir a ese plan interactivo que pueden ir viendo las correlatividades. ¿Se entiende? Bueno, seguimos, porque ya es la hora. Otra cuestión es a tener en cuenta para lo que es la carrera, ¿sí? Las prácticas socioeducativas, ¿sí? Las prácticas socioeducativas son prácticas, ¿sí? Bueno, las van a por ahí conocer como las PSE, que tienen formación más allá de lo académico, ¿sí? Por ahí lo que se busca es poder devolverle a la sociedad un poco de lo que ellos nos brindan, es decir, el poder estudiar en una universidad y no tener que pagar por eso. Se busca que se realicen estas prácticas socioeducativas en donde se intervienen con algún tipo de problemática en la comunidad, ¿sí? En este caso sobre cuestiones que suceden en la ciudad de Tandil, ¿sí? Y lo que se intenta también a su vez, además de poder devolverle un poco a la sociedad de lo que nos brinda, es generar espacios de sensibilización, conceptualización, ¿sí? Problematización, reflexión, poder intervenir, ¿sí? La sociedad en la cual convivimos a partir de lo que nosotros sabemos o no, ¿sí? Bueno, acá un poco de quiénes tienen que hacer y cómo se deben hacer las PSE. Las PSE se van a ir incorporando en las carreras a medida que se vayan modificando los planes de estudio. Y van a ser un requisito para poder terminar la carrera, ¿sí? Así que les recomendamos que a medida que vayan pudiendo, vayan haciendo las prácticas socioeducativas, por si cuando ustedes están por terminar la carrera, termina siendo una condición necesaria para aprobar la misma, para terminar la carrera, ustedes ya tengan estas horas de prácticas socioeducativas, ¿sí? Son distintas a lo que son las prácticas profesionales supervisadas, que las vamos a ver ahora en un cachito, ¿sí? Estas prácticas socioeducativas se tienen que cumplir 60 horas, ¿sí? Y hay algunas cátedras que ya, algunas materias, ¿sí? Que ya están presentando estas prácticas socioeducativas. Un ejemplo es probabilidad y estadística, que por eso es para los chicos de sistema que no están acá, pero es para ellos, ¿sí? En donde realizaron encuestas, ¿sí? A barrios carenciados y a partir de eso realizaron proyectos de ayuda, ¿sí? Y el beneficio que tenían los chicos, creo que no rendían algún parcialito, o no recuerdo bien, pero bueno, tenían un beneficio. Además de ir sumando horas para las prácticas socioeducativas. Otro ejemplo son, por ejemplo, la formación básica en enfoques de género, que eran charlas, ¿sí? Que había que asistir a los encuentros, o las prácticas socioeducativas en relación a lo que son los derechos humanos, ¿sí? Más que nada relacionado a lo que es los juicios de lesa humanidad.
Estas prácticas socioeducativas las eligen ustedes, ¿sí? Según por ahí lo que les guste más. Hay también algunas relacionadas con el medio ambiente, así que si a alguien por ahí le gusta, también van a estar disponibles. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué necesitan para recibirse? Es decir, para terminar completamente la carrera y que les den el título. Tener aprobadas todas las materias, ¿sí? Haber hecho las prácticas profesionales supervisadas, que eso sí, digamos, son prácticas como, por ejemplo, dijo algún compañero, que pueden ser en Globant o en alguna empresa, o también puede ser mismo en sectores de investigación de la facultad, en donde ustedes aplican cuestiones que fueron aprendiendo en toda la carrera, ¿sí? A forma de justamente una práctica previa a ser profesionales. En estas prácticas van a tener tutores, ¿sí? Que los van a ir acompañando a lo largo de todo ese proceso. Y a su vez, también, si lo requieren, la tesis, ¿sí? En el caso de las tecnicaturas, no tienen que rendir tesis, pero sí las licenciaturas y ingeniería en sistemas deben rendir una tesis para poder terminar la carrera, es decir, recibirse. Bueno, y además, sí, mucho esfuerzo y dedicación. ¿Alguna pregunta?